La pandemia COVID-19 puso en jaque al mundo. Algunos pretendemos minimizar el impacto de esta crisis. Pretendemos que pase ya y que sea una simple anécdota. Otros queremos gestionar esta crisis, haciendo que la vida siga siendo normal a pesar de ella. En otros casos vemos imágenes apocalípticas, como si el mundo se terminara ya. Ninguna de estas imágenes es real. La pandemia a través del virus nos puso en jaque a todo el mundo y no puede ser la vida igual de lo que era antes. Hay algunas enseñanzas a partir de esta pandemia. Una es que puso en evidencia que la vida humana es muy frágil, incluso aquella que pretende ser fuerte frente a cualquier situación. La otra es que la vida humana es muy desigual. Nos toca acceder a bienes y servicios de manera muy desigual en todo el mundo. Y esto es una evidencia que ya existía y que con esta realidad se pone aún más en evidencia. América es la región más afectada por la pandemia COVID-19. 5 de los principales países de América viven situaciones en las que se ven seriamente afectados por la pandemia COVID-19. Estados Unidos tiene 4.500.000 afectados, mientras que Brasil 2.500.000. México, Perú, Chile viven situaciones de zozobra respecto de la pandemia. Entre los 10 países más afectados por la pandemia en el mundo, 5 son americanos. Esta situación trae serios problemas y un colapso del sistema sanitario de nuestros países. A raíz de esto, la situación tiene que ver con problemas preexistentes en América a la manifestación de la pandemia y de la enfermedad. Uno de ellos tiene que ver con una pobreza estructural. La pobreza estructural es un caldo propicio para la manifestación de la pandemia. La falta de higiene, los problemas estructurales de pobreza, de acceso a los bienes y servicios básicos, la alimentación correcta, una gran parte de la población que no puede acceder a la salud pública. Según la Organización Mundial de la Salud, América, el 30% de sus habitantes no puede acceder a una salud pública gratuita, mientras que un 20% no lo hace por impedimentos geográficos. Por otro lado, el sistema de salud tiende a colapsarse porque no está preparado para recibir a tantas situaciones de enfermedad, particularmente aquellas que requieren atención intensiva. Un elemento que afectó a la incidencia de la pandemia en América tiene que ver con los liderazgos políticos. Liderazgos políticos tanto en Estados Unidos como en Brasil que minimizaron la manifestación de la enfermedad y con ello libraron a sus pueblos a su suerte. Por otro lado, la calidad institucional de nuestros países tiene que ver también con la propagación de la enfermedad. Esa calidad institucional permitió que las empresas extractivistas, como otros intereses económicos, siguieran su voracidad durante este tiempo e impactaran decididamente en nuestras cuencas de agua, como también en la extracción de minerales y de otros subproductos de América. La Iglesia, a través de Cáritas, de Pastoral Social, de las congregaciones religiosas, han respondido decididamente a la realidad de las manifestaciones de esta pandemia. De hecho, la Iglesia está presente en situaciones de suma vulnerabilidad social en toda América. Particularmente en América Latina, hace servicios vinculados a la realidad de los más pobres, el servicio a los discapacitados, a niños sin hogar, a personas ancianas abandonadas, situaciones de calle, a jóvenes adictos
y todas estas situaciones las responde decididamente desde hace muchos años. Sin embargo, el protagonismo de la Iglesia se ve también cuestionado porque ¿cuál es su aporte real a la incidencia y el cambio social que merecen nuestros pueblos? La Iglesia, respondiendo a su mandato evangélico de amor a las personas, a los más pobres, hizo una gran contribución a la realidad de los afectados por la pandemia COVID-19 en América, a través de aportes económicos, como también de distribución de alimentos, como así también la disposición de predios y lugares para aquellos afectados por la pandemia, hizo una contribución efectiva y concreta. Sin embargo, hoy también nos preguntamos qué más podemos hacer por los estados, por la realidad de nuestros pueblos, para que estas contribuciones sean permanentes, efectivas y contribuyan a una institucionalidad de los Estados de América.